¿Qué está sucediendo en los diferentes países de Latinoamérica donde hay descontento popular y al parecer los gobernantes la están pasando muy mal? De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Crisis Política, pero antes los dejo con la nota del día. Tras casi un mes de protestas, habrá un plebiscito para cambiar la Constitución en Chile. El Congreso llegó a un histórico acuerdo en la madrugada del viernes para convocar en abril de 2020 una consulta popular por una nueva Carta Magna que sustituya a la que está vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet. El plebiscito consistirá en 2 preguntas: si se quiere o no una nueva constitución y qué tipo de órgano debiera redactar el nuevo texto, una comisión mixta constitucional, una convención constitucional o una asamblea constituyente. Si el proyecto es aprobado en plebiscito, la elección de los miembros de una u otra instancia se realizará en octubre de 2020, coincidiendo con las elecciones regionales y municipales bajo sufragio universal, y se hará con voto voluntario. Pero la ratificación del nuevo texto se realizará con sufragio universal y voto obligatorio. La Constitución de Pinochet se situaba en primera línea de las críticas de los chilenos, que pidieron en las calles mayor participación en la toma de decisiones y reformas sociales en sectores clave como la educación, la salud, pensiones y educación. Las protestas han estado acompañadas de episodios violentos que dejaron 22 muertos y miles de heridos y detenidos en multitudinarias manifestaciones callejeras, saqueos, incendios y enfrentamientos con la policía. Bienvenidos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF Crisis Política. ¿Qué está pasando en el continente americano? Sobre todo en las instituciones democráticas. Hay un descontento de la población hacia sus representantes y piden cambios. Y en cada país hay casos diferentes y específicos con características, en algunos casos similares, en otras no. Pero lo que sí es común es un descontento popular. ¿Y qué consecuencias puede traer esto? ¿Hacia qué modelo de representación tenemos que ir para darle satisfacción a los pobladores? Para profundizar y discutir en este tema, nos acompaña Luis Miguel Reyes, por este lado. ¿Qué tal, Luis? Hola, bien. Mónica Maceredos también nos acompaña. Buenas noches. Y Mariela Chang. Buenas noches, gracias. Bueno, comencemos con este tema que inspira porque hay un despertar de las sociedades, pero también preocupa porque en algunos casos ha generado violencia y pareciera que la crisis se puede prolongar. Hablo del caso de Bolivia y esto no trae ningún bien para la región cuando hay tanta inestabilidad. Pero vayámonos al punto de origen. ¿Por qué hay descontento? ¿Por qué hay descontento hacia las autoridades? Bueno, ustedes dirán, tal vez porque no cumplen lo que prometen, pero ¿por qué se está llegando a este punto? ¿Y cuál es el camino que se está observando de la deriva democrática latinoamericana? Mónica. Bueno, yo creo que en primera instancia son sistemas políticos en formación, ¿verdad? América Latina regresa a la democracia alrededor de los años 80, después de una cultura política instalada de muchísimas décadas, en la que las instituciones democráticas son débiles aún, están en gestación. Entonces, de alguna u otra forma, por ejemplo, la democracia, nuestras democracias presentan retos importantes sobre representatividad, cómo me siento yo como ciudadana representada en los actores políticos. Presenta crisis también al respecto de el sistema de inputs y outputs, ¿verdad? ¿Qué es lo que la ciudadanía está demandando? ¿Qué es lo que la ciudadanía está obteniendo? Presenta retos importantes al respecto de índices de desarrollo humano y desarrollo económico. Claro, con sus balances, ¿verdad? Países como Chile, Uruguay presentan mejores estadísticas, luego tenemos a Centroamérica que siempre está un poquito detrás. Entonces, para mí, son crisis que son necesarias, no necesariamente los golpes de Estado, ¿verdad? Pero son crisis políticas importantes y necesarias para la consolidación de sistemas que den mejores respuestas a las necesidades de la ciudadanía. Y nuevamente es importante el tema de la representación porque no creo que hasta el momento no hemos consolidado sistemas políticos y partidarios que vinculen a la ciudadanía con la institución. Entonces hay una serie de demandas que nunca son atendidas por las representaciones y las autoridades, y esto lo que al final siempre nos va a generar es crisis, ¿verdad? Siempre va a generar también deslegitimidad en las autoridades. Entonces, mientras las instituciones permitan su propia transformación
para ir atendiendo a las voces de la ciudadanía, el sistema va a ser mucho más estable, mucho más consolidado, mucho más respaldado por la misma ciudadanía. Mientras no lleguemos a eso, creo que cada vez más se van a ver estas crisis, cada vez más la ciudadanía está demandando de sus instituciones y eventualmente esto tendrá que ir cambiando. ¿Por qué estamos en este momento de crisis? ¿El sistema o el modelo se agotó o nunca llegamos a un modelo desarrollado democrático? Yo creo que me iría por la segunda, la que tú decís de que nunca desarrollamos o nunca alcanzamos una democracia moderna o logramos la cimentación de las instituciones. Y a lo que agregaría a lo que Mónica ya está diciendo, hay un concepto que maneja Philip Pettit en su libro de Republicanismo que se llama mecanismos de disputabilidad. Y estos mecanismos de disputabilidad se refiere a la capacidad que tiene el ciudadano dentro de todas las vías institucionales para poder disputar lo que está haciendo la autoridad, el gobierno o diferentes fuentes de poder, ¿verdad? Y creo que precisamente las democracias latinoamericanas nos faltan esos mecanismos de disputabilidad porque todo lo resolvemos en las calles y las decisiones políticas o las discusiones políticas las tomamos en las calles y no en los espacios institucionales como son el Congreso, o como son las Cortes o como son las Cortes de Constitucionalidad. Entonces creo que eso es precisamente lo que hace falta, que nunca logramos llevar esa transición completamente a tener una democracia moderna que pueda responderle a la ciudadanía desde un ámbito institucional. Y eso es lo que vemos hoy, ¿verdad? Entonces, como no responden, salen a la calle para hacerse manifestar, para tener algún tipo de poder o palanca de poder para presionar al gobierno, y el gobierno responde con el uso excesivo de fuerza, o responde con las renuncias, o responde de muchas formas, pero no siempre de la vía institucional, como lo vemos quizá si lo comparamos con otras democracias en el occidente, donde algo así sucede, existen mecanismos mucho más fáciles de resolver, de que, ok, va a renunciar el primer ministro o va a renunciar el presidente. O sea, por ejemplo, en el Reino Unido hay un montón de crisis con respecto a Brexit. Hemos visto que ha renunciado Theresa May, hemos visto que ha renunciado otros primeros ministros, pero siempre dentro de la institucionalidad. O sea, nunca ha habido una necesidad donde un jugador como es las Fuerzas Armadas entre a disputar el Exacto. papel que no les corresponde, digamos, en ese caso. Hablamos de sociedades que no son escuchadas por sus representantes o por sus gobernantes y que las vías institucionales al parecer son formales pero no llegan a funcionar para lo que están siendo diseñadas. Temo decir que a veces tal vez estas protestas en las calles tampoco logren esa solidez institucional en el futuro, porque se van a ir arreglando de la misma manera o se van a ir parchando. Sí, es que ese es el problema. Yo tal vez no estaría tan de acuerdo con lo que decía Mónica. Decía que, digamos, estas crisis son necesarias porque pueden generar situaciones mejores, digamos, a la que traía anteriormente. Yo creo que puede pasar incluso lo contrario. Podemos caer en situaciones peores de otro régimen autoritario, solo que del otro lado, o en situaciones peores de una situación de inestabilidad que no resuelve la situación política. Y eso me parece mucho más grave. Ahora, lo que pasa con la democracia es que pareciera que no generó en la mayoría de países lo que se prometió, ¿verdad? Cuando vino esta ola democratizadora de los 80s que describían, pues había mucha promesa, ¿verdad? Había mucha ilusión respecto a lo que podía pasar de vivir en países en democracia. Y lo que pasó fue que sí hubo una mejora, o sea, América Latina en general avanzó, ¿verdad? Hubo una disminución de la pobreza, si se revisan los datos, una disminución de la desigualdad, si se revisan los datos, pero no fue suficiente, ¿verdad? Y es lo que vemos ahora, por ejemplo, en Chile, ¿verdad? Chile, que era un país que modelo para muchos. Modelo para América Latina en crecimiento económico, en disminución de la pobreza, en temas institucionales también, no genera condiciones buenas para una gran cantidad de la población, pero hay una gran cantidad de población que no ve todas sus necesidades satisfechas, y que además Chile es un país con un nivel de vida caro y a la gente no le alcanza para vivir. Entonces eso lo que provoca es este dato que nos da Latinobarómetro de que solo el 24% de la población latinoamericana dice estar satisfecha con la democracia, y lo que vemos entonces son estallidos sociales en diferentes lugares y además la consolidación de regímenes no democráticos en muchos países, el caso venezolano, el caso nicaragüense, el caso hondureño, el caso boliviano, ¿verdad? Con lo que traía Evo Morales y así algunos otros. Digamos, en estas democracias fallidas es muy fácil que venga un caudillo carismático y que tome el poder por la vía, aunque sea por la vía institucional, y que se quede ahí muchos años. Entonces, eso lo que genera son diferentes
diferentes crisis, diferentes tipos de crisis, pero al final lo que genera es descontento y son estos estallidos que vemos en diferentes países que, como bien decía, no son comparables entre sí porque cada situación es distinta, pero creo que sí responden a una crisis generalizada del sistema democrático en América Latina. Decía algo Luis Miguel que lo hemos notado en el caso, hablemos del caso de Chile, en donde se hablaba por mucho tiempo que fue un modelo de crecimiento económico, de estabilidad económica también, donde su población pues creció también económicamente, mejoró económicamente, pero era una población insatisfecha. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando hay una población con más acceso a educación, más acceso a salud, el crecimiento social o el ascenso social también abre necesidades y exigencias a un sistema político que también tiene que responder a esas inquietudes que tal vez antes ya estaban resueltas. Bueno, yo creo que el modelo chileno es discutible desde múltiples vías, ¿verdad? El indicador usualmente que se utiliza es de que Chile tenía un crecimiento macroeconómico importante, sin embargo los niveles de desigualdad se sostenían. También tiene una cuestión al respecto de la no satisfacción de derechos. Múltiples de los servicios como educación y salud estaban completamente privatizados y pues de alguna forma cuando las personas... Bueno, la educación superior. La educación superior, claro. O sea, es que la crisis en Chile para mí no inicia ahora. Dentro de mi memoria política, la crisis en Chile inicia aproximadamente en 2012, justo con el debate al respecto de la educación y de la conclusión que tienen jóvenes universitarios y jóvenes de educación media, cuando dicen, nos damos cuenta que nos podían cambiar la política educativa, que nos podían cambiar a las autoridades del área de salud, pero el problema no estaba allí, el problema es que la Constitución dice que las personas responsables de brindar educación eran las familias y no se reconoce al Estado como el garante al acceso del derecho a la educación. Entonces, el modelo chileno es debatible. Sin embargo, los índices de desarrollo humano chilenos son de los más altos en la región. Es decir, a pesar de que hay crisis, digamos, es un país con condiciones mínimas. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Lo que vemos en Chile es lo que vemos también en otros países y son amplias capas de clase media. Y era justo lo que decíamos antes de que iniciara el programa. Las demandas usualmente de clase media son por ampliación de derechos por parte del Estado. Es el estado de bienestar parte de una capa media gruesa, ¿verdad? A diferencia del caso de Guatemala, donde la capa media es muy delgada, es muy fina, y básicamente las capas bajo los niveles de pobreza son bastante amplias. Entonces lo que ocurre es de que cuando yo tengo una ciudadanía educada, una ciudadanía con un mínimo acceso a servicios, lo que va a despertar esto es una ciudadanía política. Es una ciudadanía politizada, es una ciudadanía que demanda. Entonces, frente a esto, los estados, particularmente, como decía Luis Miguel hace un momento, con democracias débiles, se ven contra la espada y la pared, se ven con una ciudadanía que cada vez les está demandando más y con necesidades de reestructuración del mismo sistema. De ahí es que vemos a muchas de estas personas que en aquel momento eran estudiantes hoy estar sentados en el Congreso chileno, ¿verdad? Demandando reformas constitucionales y cambios importantes al país. Entonces, mientras más educada esté la ciudadanía, más politizada va a estar. Y justo como decía Marielos hace un momento, el tema es que ¿quiénes son las personas que pueden demandar políticamente? ¿Dónde están esos espacios donde las personas pueden demandar políticamente? Justo eso es lo que estamos viendo hoy, para mí en Chile. Ahora, lo que es importante mencionar es que ante una ciudadanía demandante, lo menos que se espera es autoridades que escuchan y que responden. Que escuchen esa demanda. Que escuchan y que responden. Porque de lo responden. contrario, esto puede descontrolarse en algún momento. Vamos a la pausa y regresamos luego del corte.
Continuamos en Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF, crisis política. Estamos haciendo un análisis de lo que está sucediendo en diferentes países de la región latinoamericana. Hablábamos en el bloque anterior del caso chileno, en donde un grueso de la capa media, de la clase media, pues está exigiendo mayores derechos, están buscando niveles de igualdad de oportunidades que no tienen. Y esta clase media incluso ha ocupado plazas, ha llevado ya semanas protestando, ha puesto contra las cuerdas al presidente Sebastián Piñera, que incluso ahora se habla de una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces ya estamos llegando al punto de un cambio de modelo, cambio de la estructura legal incluso del país. Todo orientado por una clase media descontenta. Son las clases medias las que lideran, y eso lo hablábamos en el corte, estos movimientos. Yo solo quería complementar un poco con lo que decía Mónica a medida del caso chileno. Yo creo que el caso chileno precisamente demuestra la importancia del crecimiento económico, porque es a partir del crecimiento económico que le vas a dar la capacidad a una gran capa poblacional de entender cuáles son sus derechos y qué derechos tiene la capacidad para demandarlos. Entonces, ahí yo creo que sí, en cierta manera justifica la medida que quizás se necesita más crecimiento para más democracia o demandar más democracia. Y Chile puede ser un ejemplo de eso, aunque la gente tal vez no lo quiera ver tan así. Con respecto a cambiar el modelo, yo creo que lo que está haciendo Chile es precisamente abrir esos espacios para dialogar. Yo creo que la crítica se ha centrado únicamente en Sebastián Piñera, pero también debería haber una crítica con respecto a la oposición chilena, porque sí creo en cierta medida que ha sido en cierta manera irresponsable, porque es hasta el momento que se dan todos estos movimientos sociales o estas manifestaciones por parte de la clase media que empieza a empezar a reclamar verdaderamente esas reformas, porque en algún momento ellos llegaron a acomodarse. Recordamos una Camila Vallejo que sí, que ella inició su carrera política gracias a las manifestaciones, llegó al Congreso, pero en el Congreso, ¿qué tanto hizo? O un Giorgio Jackson, por ejemplo. Son figuras o son representantes juveniles de Chile, pero que tampoco dentro de los espacios que pudieron haber hecho o promovido las reformas, yo creo que se quedaron muy cortos. Y yo ahí quisiera mencionar un poco lo que decía Luis Miguel. También el tema de Latinoamérica es de que no tenemos capacidad para generar nuevos liderazgos. O sea, el tema de Evo Morales se da a raíz de que no hay alguien que pueda ser un sucesor de Evo Morales, no hay un sucesor de Lula, no hay un sucesor de Kirchner, no hay un sucesor de un montón de estas figuras caudillistas. Bueno, estamos como reciclando liderazgos. El caso chileno, la alternancia entre Piñera y Bachelet. Exacto. ¿Verdad? O sea, que es esa incapacidad de generar nuevos liderazgos que tomen, y que representen también a otro tipo de población. También al cambio generacional que los vota, porque hay nuevas voces que quieren ser entonces, escuchadas. En esa medida también vemos que no hay forma de un sistema que se va renovando, ¿verdad? Porque entran viejos conocidos o salen nuevas caras, pero igual siempre siguen siendo las mismas figuras políticas las que están tomando las decisiones. Relevantes. Y el problema de que estas figuras se quieran agarrar del poder es precisamente porque no han logrado tener un relevo, ¿verdad? O sea, hoy que veamos que Lula sale de la cárcel y se convierta en un semimártir por muchas personas que posible candidato presidencial. Exacto. Pero no debería haber realmente alguien que pueda suceder a Lula o alguien que pueda dar el otro. Y eso que Lula es un ejemplo, digamos, de sí haber puesto a Dilma, ¿verdad? Como su sucesora. O sea, digamos, él tuvo también esa disyuntiva en la que se encuentran estos caudillos latinoamericanos de decir, bueno, ya me toca irme, me quedo, ¿verdad? Fuerzo la institucionalidad. El caso Evo, el caso Ortega, el caso Chávez, ahora Maduro, Juan Orlando también, ¿verdad? O pongo a alguien y que sea esa otra persona la que siga. En este caso él toma esa decisión y bueno, no le sale muy bien tampoco, ¿verdad? El caso Correa es otro caso, ¿verdad? Pone a una persona que era ¿verdad? Que era su enviado a la presidencia, y ¿qué pasa? Pues la persona se le voltea completamente, ¿verdad? Entonces, digamos, hay un problema también que a lo mejor tiene que ver más con los partidos políticos, la falta de institucionalidad dentro de los mismos partidos políticos, de que estos caudillos no logran, pues, afianzarse a través de la sucesión y a través de partidos que sean realmente ideológicos. Y eso que estamos hablando de países donde hay partidos más fuertes que los guatemaltecos, ¿verdad? Aquí que lo que tenemos son vehículos. Si quisiéramos hablar sobre reformas al sistema o nuevas formas de sistema, tal vez podríamos discutir qué pasa con un sistema presidencialista versus un sistema parlamentario, ¿verdad? Porque pareciese que el sistema presidencialista en Latinoamérica solo facilita
o ayuda a que se den estos caudillismos o estas figuras populistas que se quieran perpetuar en el poder. Tal vez un sistema parlamentario podría en cierta medida ser un balance para que estas figuras pues sí tengan esa capacidad de relevo o por lo menos un poco más de discusión política, disenso y acuerdos. Para mí hay que ver el caso español, digamos que España está en una crisis importante. Bueno, las elecciones de este fin de semana demostraron que... Pero la van sorteando, digamos, de una forma institucional y yo rescato ahí lo que decía Mónica al inicio, o sea, en estos sistemas es bien importante ver, bueno, y lo decía Marelos también, es bien importante ver cómo a través del sistema parlamentario, ¿verdad?, logran ellos pues nuevas elecciones, y aquí va, y entonces ahora hacen nuevos pactos y van saliendo de la crisis. El problema aquí es que cuando no logramos resolver las crisis tiene que haber alguien que somata la mesa. Y usualmente, lo decía Mónica, es el ejército, ¿verdad? Y no siempre es la mejor forma de salir. Y a veces, digamos, son los mismos caudillos autoritarios los que se orían a esta situación. Digamos, es el caso de Evo. Evo Morales llevó la situación de su país a un extremo en el que ya le estaban pidiendo, la gente que lo apoyaba, sindicatos, agrupaciones indígenas, sociedad civil, le estaba pidiendo la renuncia porque Evo Morales no había respetado la voluntad popular en el referéndum y se había vuelto a lanzar. Pero fue hasta que el general Calimán le sugirió la renuncia que él renuncia. Es que ese es el punto, digamos, Evo ya estaba acorralado por la sociedad civil también, ¿verdad? Pero ¿por qué tiene que entrar el ejército a tomar esta decisión tan dura? Y es porque no hay vías, no hay salidas institucionales, no había forma de sacarlo. ¿Por qué? Porque Evo Morales se había dedicado los años anteriores a minar la institucionalidad del país para que le respondieran a él. Lo único que no había logrado minar fueron las Fuerzas Armadas y por eso las Fuerzas Armadas se le voltean. Pero si él hubiera logrado controlar las Fuerzas Armadas como se hizo en Venezuela o como lo hizo Ortega, entonces no hubiera pasado lo que pasó, ¿verdad? Probablemente tendríamos a un dictador instalado reprimiendo a la población. Cuando hablamos del modelo democrático, hablamos de los modelos de representatividad, siempre hemos escuchado acá en el set la queja de, bueno, no nos representan, no hay partidos políticos que sean válvulas de escape, incluso para la misma población, o que se sientan a la población representados por ellos. Y vemos hasta cierta añoranza por un régimen mucho más duro, pero efectivo. Y como lo dice Luis Miguel, al parecer, quien pone orden muchas veces es la bota militar. ¿Qué pasa con el pluralismo de partidos que se comienza a ver como un bloqueo y no como una solución y no como una discusión rica de distintas voces? Pareciera que quisiéramos solo dos partidos políticos que se pusieran de acuerdo en todo, pero que nos va a achicar la representatividad. Yo creo que ahí hay un problema y una preocupación. Primero, el problema es de que no tenemos mecanismos de disputabilidad y nos sobra mucho pretorianismo. Pretorianismo me refiero como a este concepto que lo escuchábamos en la clase de ciencia política con el profesor Glenn David Cox, que es una analogía a la guardia pretoriana en Roma que tenía mucho poder, eran militares básicamente que tenían mucha influencia indebida dentro de las decisiones que se tomaban en la República, y creo que eso mismo se ve mucho en Latinoamérica, ¿verdad? Tenemos una fuerza militar que no está subordinado al poder civil y que sigue siendo un actor autónomo irrelevante en las decisiones políticas y que en democracias modernas no debería tener un papel tan protagónico. Y lo vemos también aquí en Guatemala, ¿verdad? Que vamos a tener un gabinete de seguridad compuesto por fuerzas militares que tal vez no tienen el conocimiento necesario para tener una seguridad ciudadana civil. Y no siempre es el ejército, digamos, a veces también la imposibilidad de resolver a través de la concertación política nos lleva, por ejemplo, a que todo lo resuelve la Corte de Constitucionalidad, por ejemplo, es un problema también, ¿verdad? Sí, digamos, las decisiones políticas muchas veces se resuelven en cortes. Exacto, deberíamos cosa que no debería ser así. Yo volvería a algo que decía Ben al respecto de la multiplicidad de partidos políticos en la democracia, y es que ahí regresamos a la discusión sobre transfugismo, ¿verdad? Y el tema, para mí, regresa a las instituciones políticas, que no tiene que ver con las instituciones formales, sino tiene que ver con la cultura que tenemos particularmente en Guatemala, y aquí nos despegamos de la región. En Guatemala, para mí, es una sociedad ampliamente atomizada. O sea, vemos 3 personas y hay 4 partidos políticos acá, ¿verdad? Tenemos, una pregunta para la audiencia. ¿Cuántas veces han votado por el mismo partido político en su vida política? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces han votado por el mismo partido para la presidencia? Tal vez solo la UNE. Quizá, correcto, porque es una de las fuerzas más institucionalizadas hasta el momento. Pero la verdad es de que muy pocas personas pueden decir que en su vida política han votado por el mismo partido.
Entonces el tema es de que más allá del sistema político formal que tenemos en la Constitución, en la ley electoral y de partidos políticos, etcétera, tenemos una cultura política instalada. Y acá regreso a lo que discutían antes Marielos y Luis Miguel. El tema del caudillismo en América Latina. No es una característica guatemalteca, es una característica latinoamericana. Ellos mencionaban, es que no hay nuevos liderazgos. Claro, porque nuestra cultura se vuelca hacia el caudillo. Por eso es que no hay proyectos, por eso es que no hay proyectos políticos, porque independientemente si fuera Evo, si hubiera un proyecto político del MAS, el MAS hubiera sido responsable en continuar el proyecto político, incluso ahorita con la renuncia de Evo. Estarían sentados en el Congreso resolviendo la crisis política, ¿verdad? Sin embargo, no hay. Lo mismo nos pasa si vemos a Venezuela, lo mismo nos pasa si vemos a Ecuador, lo mismo nos pasa si vemos a Brasil, lo mismo nos pasa si vemos a Guatemala. Si vemos a Guatemala, no existen proyectos políticos, existen caudillos con su propio proyecto político. Y para mí eso podría explicar quizá la necesidad de esta gente de permanecer en la silla. Lo decía Chávez, ¿verdad? Es que si yo me voy esto no va a continuar. Y efectivamente no continuó, porque al final de cuentas es un sujeto quien está orientando las decisiones del país. Eso tiene mucho que ver con el miedo a la libertad, diría Eric Fromm, ¿verdad? Cómo como ciudadanía estamos acostumbrados a darle a ese hombre de hombros anchos las decisiones que nosotros no queremos tomar. Y cómo nos desligamos de las decisiones políticas que son nuestra responsabilidad, porque qué pereza y qué miedo cargar con esa responsabilidad. Entonces, una reflexión también individual al respecto de cuál es la cultura política que yo estoy fomentando. Mientras no hayan transformaciones informales, no a nivel de ley electoral y de partidos políticos, sino a nivel del comportamiento ciudadano, sobre el tema de caudillismo, sobre empujar un proyecto político, o pues varios, pues, pero comprometerme con ese proyecto, fortalecer, por ejemplo, las instancias democráticas de los partidos políticos a nivel municipal. Yo siempre lo he dicho, ¿cómo me voy a sentir yo representada? Que era la pregunta inicial de Ben. ¿Cómo me voy a sentir yo representada por un partido político que está siendo controlado por 20 personas en el CEN, ¿verdad? En el Comité Ejecutivo Nacional, y que al final es adentro del CEN, quien toma las decisiones por un partido que tiene 90,000 afiliados? De ninguna forma, ¿verdad? Entonces, nuevamente, las personas distantes de las instituciones. Vamos a la pausa y seguimos discutiendo de esto, de la representatividad en el sistema de partidos políticos y por qué está en crisis todo este modelo. Volvemos luego de la pausa. Si el expresidente boliviano Evo Morales regresa del exilio, deberá responder a la justicia por irregularidades en los comicios de octubre y por denuncias de corrupción. Así lo aseguró el viernes la mandataria interina del país, la derechista Yanina Áñez. Si el presidente Morales vuelve, que vuelva, pero él sabe que también que tiene que responder con la justicia. Morales, quien gobernó su país casi 14 años, dijo el miércoles en México que estaba dispuesto a regresar para pacificar a Bolivia y reiteró que con su dimisión buscó detener la violencia. El primer mandatario indígena de Bolivia renunció el domingo tras perder el apoyo de las Fuerzas Armadas al cabo de 3 semanas de protestas por su cuestionada reelección en los comicios del 20 de octubre, plagados de irregularidades según una misión de auditoría de la OEA. Las manifestaciones que estallaron al día siguiente de los comicios y todavía continúan han dejado, según cifras oficiales, un saldo de 10 muertos y más de 400 heridos. Durante las primeras semanas, los que protestaban eran opositores de Morales, pero desde el domingo, tras la renuncia, son sus partidarios los que han salido a las calles y se han enfrentado con la policía reforzada por militares. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche SF Crisis Política. Estamos hablando de diferentes casos en distintos países latinoamericanos, incluso Guatemala, de problemas, descontento social, crisis política, falta de representatividad, representantes y gobernantes que no escuchan y una debilidad institucional que se repite en diferentes naciones. Y lo decía en el corte, debilidad institucional también quiere decir esa actitud de cacique de no continuar una línea, digamos, de fortalecimiento de las instituciones, sino que la
el gusto de borrar todo lo que viene, todo lo que venía detrás y comenzar yo un proyecto nuevo. Igualmente, cuando llega otro liderazgo, borra lo que significaba el liderazgo anterior y crear de cero nuevas cosas. ¿Es esto una inmadurez? ¿Es debilidad institucional? ¿Qué significa esto? Yo creo que son ambas. Primero, es ciertamente un narcisismo completo por parte de los líderes latinoamericanos que creen que solo ellos pueden hacer el cambio. Y después es una debilidad institucional porque si tuviéramos un Estado lo suficientemente institucionalizado, no importa quién llegue, cambiar de la noche a la mañana cosas sería casi que imposible. Hay una analogía que se hace comúnmente con respecto, por ejemplo, a Estados Unidos, ¿verdad? Puede haber llegado Trump, pero la maquinaria, la administración pública, la maquinaria institucional funciona ya tanto de manera independiente que Trump puede hacer lo que quiera, pero está moviendo un buque. Entonces va a costar que ese buque cambie de dirección, ¿verdad? Mientras que si estamos hablando de países latinoamericanos, tal vez estamos moviendo un barco pesquero, ¿verdad? Kayak, entonces solo hago así el timón y ya cambié la dirección completamente. Entonces yo sí creo que se debe a una habilidad institucional porque no debería ser la cabeza la que determine completamente todas las decisiones que suceden en el Estado, sino ya el Estado, a través de una administración pública eficiente, debería poder tener cierta autonomía e independencia para tener ya políticas permanentes. O sea, una política exterior no debería de cambiar de la noche a la mañana porque cambiamos de presidente. O por capricho, o por berrinche. Capricho, porque una política exterior es una política de Estado. El Estado no cambia de la noche a la mañana sus prioridades. Entonces, que esto no quiere decir que hayan diferencias antagónicas entre líderes políticos en diferentes países. Y que van a haber diferencias ideológicas. Ahora yo, digamos, algo que decía Mónica que me parece que decía que este cambio va a venir cuando los ciudadanos se den cuenta, y yo creo que no. Más bien el cambio va a venir cuando las élites se den cuenta de que necesitamos ese cambio, ¿verdad? Un poco, claro, utilizando el concepto amplio de élites, no me refiero a élite económica, me refiero principalmente a la élite política, élites académicas y los distintos grupos que tienen espacios preponderantes en la sociedad. Lo que necesitamos es que primero que se deje de ver el Estado como un botín, ¿verdad? Que se deje de pensar que el Estado es un vehículo para llevar a cabo mis intereses personales, ¿verdad? Élites que no sean tan mezquinas, que no sean tan corruptas y que tengan ese interés, esa visión de estadista de sacar al país de la situación en la que estamos. Ahí tal vez vamos a empezar a ver algunos cambios, porque lo que pasa es que el ciudadano común y corriente está en su trabajo, está en sus actividades del día a día, está ocupado en otras cosas que no es necesariamente pensar en el país. Quien tiene verdaderamente la responsabilidad de pensar en el país son las élites, ¿verdad? Las élites en sentido amplio. Y ahí es donde creo que podemos aspirar a un cambio verdadero, y además es un grupo más pequeño de personas el que debe cambiar de mentalidad. Lo que pasa es que no es fácil, y lo que vemos es que las élites políticas latinoamericanas son todas muy parecidas, ¿verdad? Y por eso tenemos situaciones políticas muy parecidas en toda Latinoamérica. ¿Qué mueve a las élites latinoamericanas? Yo creo que principalmente el avanzar sus intereses personales, ¿verdad? Búsqueda de rentas. Sí, la búsqueda de rentas. O sea, lo que tenemos son élites políticas que desde distintos sectores lo que están procurando es su beneficio personal, aunque eso pase sobre el beneficio de los demás. Entonces, lo que necesitamos es un cambio de actitud, un cambio de visión desde esos grupos que son pocos, ¿verdad? Lo vemos con el comportamiento de las élites políticas en este país, ¿verdad? O sea, lo que vimos esta semana en el Congreso de la República fue avanzar una legislación que era necesaria, que era importante para el sistema de justicia, pero lo que hicieron fue desvirtuarla completamente porque lo que querían era salvarse el pellejo el otro año, que van a perder la inmunidad, ¿verdad? Varios de esos diputados para no enfrentar la cárcel. Pero ahí sí te has dado cuenta que sirve la institucionalidad para sus fines. O sea, a veces decimos, ay, la débil institucionalidad, pero cuando se ponen de acuerdo el modelo y el sistema funciona. Hay un concepto, pero el interés es personal. Claro, guiado por un interés personal. Hay un concepto que se llama la reconfiguración del Estado, que viene ya después de la captura del Estado, se reconfigura el Estado precisamente para que las leyes, las reglas del juego, las instituciones sirvan precisamente para quienes tienen capturado al Estado. O sea, que era más o menos lo que quería hacer Mario Estrada cuando quería, si ganase la presidencia, le iba a dar las aduanas, le iba a dar todas las cosas al crimen organizado y al cartel de Sinaloa para hacer lo que se les diera la gana. Una reconfiguración en base a un interés de sector. Yo quisiera agregar algo al respecto del tema de este concepto sobre un gobernante nuevo, un caudillo nuevo.
barrido. Viva el rey, muerto el rey. Empecemos. No, muerto el rey, viva el rey. Empecemos todo otra vez, ¿verdad? Porque nosotros estábamos revisando la estructura programática, por ejemplo, del Ministerio de Educación. Y entonces, claro, el próximo año entrarán nuevas autoridades y se supone que van a hacer un planteamiento sobre una reestructuración programática. Sin embargo, el Estado de Guatemala tiene 20 años de hacer exactamente lo mismo sin transformarse. Entonces, de alguna u otra forma nos parece que están barriendo. Creo que más bien lo que pasa es de que se mueven rostros y se mueven nombres de la administración pública, pero no es que realmente se esté transformando el qué hacer del Estado o que lo estén orientando de forma distinta. Por ejemplo, para el tema de obtener mejores resultados en matemáticas, que actualmente son 3, a nivel de graduandos, 3 hombres en cada 10 quienes obtienen resultados satisfactorios en matemáticas y es una mujer en cada 10. Lo que quiere hacer el Ministerio de Educación, y ustedes pueden ir a revisar la estructura programática es entregar textos en tiempo, dar valija didáctica, capacitar a los maestros y un par de cosas más que no es más que lo mismo y que en ningún punto atiende la mejora de la calidad académica. Incluso son los mínimos que deberían de tener. Así es entregar los textos a tiempo, que primero deberían entregarse a tiempo per se, Siempre. ¿verdad? Y sin embargo no pasa. No se entregan los textos a tiempo, no se tiene la valija didáctica a tiempo, no se tiene una capacitación profunda, transformadora de los métodos de aprendizaje en el aula. Y entonces, ¿qué pasa? Nos están cambiando rostros, pero no nos están transformando Estado. Estamos cambiando gobiernos, pero no estamos transformando el quehacer del Estado. Entonces, desarrollo económico, ¿para dónde? Si el 24% de los jóvenes que tiene acceso a nivel diversificado, 3 de cada 10 está sacando resultados satisfactorios en matemáticas. Entonces, o sea, lo pongo también en contrapeso de la idea de que se barre y se vuelve a empezar. El Estado de Guatemala no ha cambiado en su quehacer. ¿Qué es lo que realmente se transforma con un nuevo caudillo? Particularmente para el caso de Guatemala. Otros casos podrían ser otros países, ¿verdad? Pero la pregunta al final es cómo el Estado de Guatemala hoy está resolviendo las necesidades y los derechos de una población y cómo el Estado de Guatemala se está preparando justo para la pregunta que hacíamos hace algún tiempo sobre cómo va a responder las demandas de la ciudadanía. Es la pregunta que queda abierta. Yo todavía no estoy tan convencida, porque te puedo poner el ejemplo de PRONADE, por ejemplo, precisamente en el Ministerio de Educación. Era un programa que le daba empoderamiento a los padres de familia para decidir qué profesores les iban a dar en la escuela de la comunidad donde ellos vivían y donde asistían los hijos a la escuela. Era un programa que hizo María del Carmen Aceña cuando fue ministra de Educación. Llega Álvaro Colón y lo cierra completamente porque dice, esto es privatizar la educación. Entonces, sí ni no, o sea, podemos encontrar un punto medio en decir, ok, tal vez no cambia, porque hay cosas que no van a cambiar, como dar textos y todas estas cosas básicas que tú dijiste, pero tal vez políticas un poco más grandes o políticas que son insignia de ciertos gobiernos, posiblemente sí cambian. Y lo hemos visto tal vez en este gobierno más con el tema de la política exterior, que vimos un giro completamente a temas que no eran prioritarios en absoluto para el Estado. O sea, estamos hablando que estamos en una crisis migratoria. ¿Qué hizo Sandra Jovel para la crisis migratoria? O sea, Guatemala en Centroamérica, o por lo menos con el Triángulo Norte, tenía el liderazgo de la política exterior. Hoy ya no la tiene, hoy la tiene Bukele. Entonces, realmente sí pueden tocar ciertos puntos. Quizá no todo, pero hay ciertas cosas que pueden sí estar moviendo. Yo quisiera regresar a una pregunta tuya que hiciste al inicio sobre este abandono de la democracia. Y yo creo que esa debería ser la lección de todo lo que estamos viendo hoy. Para mí lo que más me preocupa es de que la élite política se está tornando mucho más autoritaria y los ciudadanos estamos perdiendo los espacios para detener ese autoritarismo. Y creo que esa debería ser la lección que tenemos como continente. O sea, nuestras democracias son tan débiles que de la noche a la mañana todos tenemos el riesgo o la amenaza de convertirnos en un estado autoritario. Estos autores que hicieron el libro de cómo las democracias mueren identificaron 4 indicadores claves para describir cómo Donald Trump está más cerca del autoritarismo, ¿verdad? Pero que también se aplica a la región latinoamericana. La primera es la poca tolerancia a opositores políticos o a denigrarlos o a restarles la credibilidad. La segunda era la poca tolerancia a las libertades civiles
y a recriminar a la prensa, la libertad de prensa. Vemos en toda Latinoamérica cómo se habla sobre las noticias falsas o como que los medios de comunicación ya no son independientes y han perdido un montón de credibilidad los medios de comunicación que al final sí sirven para la fiscalización del Estado. El otro tema era la tolerancia que existe con respecto a la violencia o el uso de la fuerza. Creo que también lo vemos, o sea, existe cierta tolerancia de que el Estado utilice la fuerza y creo que eso no debería ser así, debería preocuparnos a cualquiera porque hoy pueden ser un grupo, pero en un mes puede ser un grupo diferente. Y el otro era a no jugar con las reglas del juego, como que a rozar las reglas del juego, que eso lo vimos con el gobierno de Jimmy Morales todo el tiempo, con desobedecer a la CC, con desobedecer a esto. Lo vemos con la Comisión de la Verdad en el Congreso, con el presidente del Congreso, Álvaro Arzú, desobedeciendo la resolución de la CC. Entonces sí vemos que todos estos países latinoamericanos, y en especial Guatemala, porque siempre lo tenemos que hablar con respecto a nuestro país, estamos muy cerca del autoritarismo y eso es lo más preocupante. Y hablemos, ya que lo mencionas, el caso de Donald Trump, que yo creo que el mismo sistema va a entrar ahorita a prueba. Exacto. Es que ese es el tema. Porque, bueno, hay que reconocer que la sociedad estadounidense tiene un sistema para detener a estos caudillos, pero ahorita una cosa es el papel y otra cosa es demostrar si va a ser ese sistema lo suficientemente efectivo para decirle al líder, al caudillo, al autoritario, que no se puede salir de ciertos márgenes de acción. Vamos a la pausa y regresamos, Luis Miguel. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF, crisis política. Lo decía antes de la pausa, el sistema estadounidense va a entrar a prueba con este inicio del famoso impeachment contra el presidente Donald Trump. ¿Por qué? Ya lo mencionaba Marielos, algunas características del mandatario estadounidense en donde ha reforzado el autoritarismo, una narrativa muy fuerte en contra de sus opositores, en contra de la prensa independiente, pero que ahora entra en el Congreso, en la Cámara de Representantes estadounidense, pues este proceso que pudiese detener eso o poner al menos a prueba al sistema. Sí, el problema es que, digamos, el problema de compararnos con Estados Unidos es que Estados Unidos ha sido, a través de la historia de la humanidad, una excepción en muchas cosas, en temas de crecimiento económico, en temas de desarrollo institucional. Entonces es difícil como ponernos en esa situación, pero pues sí es digno de admirar, creo yo, el sistema de contrapesos de los Estados Unidos y cómo logran, en cierta forma, frenar los abusos del poder y logran, en cierta forma, además, ventilarlos, que creo que es muy útil, ¿verdad? Porque, digamos, en este momento tan duro para la historia de Estados Unidos, porque creo que están pasando un momento de... No le llamaré una crisis, pero sí un momento de reflexión, digamos, sobre su mismo sistema, pues es importante ver que se ventilen estas cosas y que, digamos, si hubo ilegalidades, por lo menos que la gente lo sepa, van de cara a una elección. Y aunque no logren sacar a Trump, le pueden hacer un daño increíble con las con el urnas, impeachment, ¿verdad? Sí, digamos que es lo que se esperaría, ¿verdad? El problema con estos países es que no tenemos ni una ni otra, ¿verdad? O sea, estamos mal en temas de desarrollo económico, mal en temas de desarrollo humano y estamos mal en temas de desarrollo institucional. Y no vemos tampoco una salida, porque, digamos, yo creo que el caso chileno es paradigmático para la historia reciente de América Latina. Un país que se suponía que tenía un desarrollo institucional importante, una democracia que se había logrado consolidar, aunque en poco tiempo, pero que había logrado ir por buen camino y con ciertos niveles de desarrollo humano, hoy se enfrenta a una crisis muy fuerte que digamos, estaría bien si fueran manifestaciones pacíficas y si la gente estuviera pidiendo más, que digamos, es lo que ya venían. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que la élite política no escuchó lo que pasó hace algunos años. Entonces eso deriva en estos problemas mucho más fuertes. Y hoy vemos violencia muy fuerte de parte de ciertos grupos de la población, ¿verdad? Manifestaciones legítimas y unas autoridades que no saben responder de forma, si le queremos llamar democrática, o que no saben responder de la mejor forma y responden pues poniéndole más fuego, más gasolina al fuego, ¿verdad? Entonces me parece que esa lección la debemos tomar
los países latinoamericanos, debemos de tal vez, no sé, voltear a ver a Europa. Yo creo que estoy de acuerdo que tal vez voltear a ver a los parlamentarismos europeos para ver si ese sistema podría ser más beneficioso en estos países para que las diferentes voces se puedan escuchar y que sea al final en un espacio más pequeño donde la gente se ponga de acuerdo y pueda, pero tiene que haber mayor representación también, tiene que haber un mejor espacio de representatividad dentro de los congresos. Hay que ver hacia los países latinoamericanos si los siguientes gobiernos van a ser o más abiertos a la población o más autoritarios, porque esa puede ser la otra respuesta, ¿verdad? ¿Queremos evitar protestas? Bueno, vieron fruto de la apertura democrática, mejor cerremos la puerta. Esa es una opción. Si vemos el ejemplo de democracias europeas, como mencionaba Luis Miguel, las elecciones, la repetición de elecciones en España, dio el ejemplo de que en bloque, pues tanto el bloque de la derecha y la izquierda no se movieron tanto, pero sí se reforzó, digamos, la visión más dura de la derecha. Ante eso, el bloqueo finalmente que duró meses en el Congreso español se terminó con un preacuerdo entre las fuerzas de izquierda. No sé, mi pregunta es, ¿se asustaron del ascenso de una derecha más dura? ¿Estamos nosotros en el continente latinoamericano ante la expectativa de ver gobiernos más abiertos o gobiernos más autoritarios? Bueno, yo considero que a nivel de Occidente, incluyendo América Latina en Occidente, hay una tendencia hacia el cierre de los niveles de tolerancia, de los espacios democráticos, de la imposición de una sola vía, cuando que o sea, hay muchísima evidencia al respecto de que características como la tolerancia, el respeto al otro, el respeto a la oposición política, el reconocimiento que la oposición política no es mi enemigo, ¿verdad? Porque el enemigo se elimina, con la oposición política se dialoga y se construyen acuerdos y consensos. Son valores críticos para la sostenibilidad, tanto política como económica de un país. O sea, lo que está ocurriendo en Ecuador, bueno, lo que ocurrió en Ecuador, lo que está ocurriendo en Bolivia, lo que está ocurriendo en Chile, que son problemas políticos, e incluso lo que ocurrió en Guatemala en 2015, tiene repercusiones económicas fuertes e importantes. Guatemala hoy no se logra recuperar de la crisis económica que viene desde 2015. Ha tratado de despegar, No, yo pero no, pero no termina. Un poco porque no fue 2015 lo que provocó una crisis económica. Guatemala venía de un estancamiento económico de más de 30 años. Pero la caída fue abrupta. Pero la caída fue abrupta en 2015. No tanto, el crecimiento de este año es 3.5. Sí, de y hecho lo podemos discutir, pero es 3.5. No hubo una caída importante a raíz de 2015. Digamos, lo que hubo fue tal vez una situación de prevención de parte de los actores económicos y eso generó cierta molestia, pero no hubo, digamos, una respuesta económica muy fuerte a la situación de 2015. Yo sí considero que hubo una crisis económica importante al respecto, por ejemplo, de que ya ni siquiera, o sea, el precio del café. Pero eso era histórico, digamos, eso viene cayendo. Y sin embargo, ahí se fue a picada. También nos dice mucho el tema de la migración y los datos de frontera sur de Estados Unidos. O sea, las personas nos están yendo de Guatemala por temas de violencia, como es el caso de El Salvador y Honduras. Las personas acá se están yendo por débiles oportunidades económicas, ¿verdad? Porque al final de cuentas el país le sigue apostando al agro y ningún país que le haya apostado al agro en el mundo ha logrado desarrollarse económicamente. Entonces, al final de cuentas, garantizarnos mecanismos democráticos para escucharnos, para comprender que yo puedo tener una vía para hacer las cosas, pero que al final existen múltiples vías, y ampliar esa visión y reconocernos como una sociedad distinta, diversa, escucharnos, tratar de construir acuerdos, tratar de construir consensos. Podemos estar en puntos distintos, pero llegando a centro, creo yo que es necesario para la región. Justamente el 9 de noviembre estamos celebrando la caída del muro de Berlín, 30 años de la caída del muro de Berlín. Creo yo que es necesario trascender la dicotomía y la polarización política en el país. Creo yo que particularmente las nuevas generaciones seguimos sin entender por qué exactamente el país se encuentra en una polarización tan intensa cuando que izquierdas y derechas jóvenes han logrado construir acuerdos y construir consensos. Entonces, creo que la ruta para América Latina tendría que ser esa. Marielos. Coincido completamente con Mónica en el sentido de que sí hay una tendencia occidental o global, digámoslo así, a
a reducir los espacios, a los disensos y a la construcción de consensos, y estamos orientándonos más a ser más autoritarios, digamos. Y eso es lo más preocupante para mí, ¿verdad? Lo decía ya igual Peri también, que la democracia no es solo el ejercicio de elección de autoridades del Estado, sino la democracia en sí es un modelo de disenso. Y la capacidad de poder disentir y dentro de ese espacio poder llegar a acuerdos y acciones políticas, creo que es a lo que deberíamos de apostar. Sí veo un rechazo o una forma, no solo en Latinoamérica o en esos países que mencionamos que están en crisis, sino también en Guatemala, a la moderación. O sea, hay un rechazo a los moderados, hay... Que los moderados nunca producen cambios, dicen. Exacto, Entonces. sí, no es que uno se quiera victimizar ni nada por el estilo, pero yo creo que los radicalismos son mucho más sencillos, porque siempre lo hacen todo en términos mucho más simplistas. Más emotivos también. Más emotivos, que da más espacio a la demagogia y al populismo, y la moderación es mucho más complicada, porque eso implica... hacer el esfuerzo o el trabajo de generar estos espacios de construcción de consensos, ¿verdad? Tal vez lo que nos hace falta es la capacidad de ver de que no solo nos tenemos que sentar con alguien que piensa diferente a nosotros, sino también tenemos que llegar a un acuerdo con alguien esa que persona. piensa diferente. A un acuerdo donde todos pierdan un poco. Porque es que ese es el punto. Aquí se sientan a negociar y todos quieren salir ganando y entonces no hay acuerdo posible. Eso no es negociación, eso exacto, es... eso es una imposición. Nada más, es una imposición. Lo vemos en todas las reformas, ¿verdad? Sí, o sea, la vimos. reforma electoral no, porque queríamos meter todo y todos queríamos meter todo, y si no iba todo, entonces no iba nada. Y muchas veces nos quedamos sin nada. Por tenemos ejemplo, que la reforma reconocer, constitucional. tenemos que que no hay reconocer nada. que la democracia en cierta forma es desorden, pero es un buen desorden, ¿verdad? Es un desorden que es aceptable porque al tener muchas voces hablando, al tener muchas personas discutiendo, pues obviamente va a haber más disenso. Es mucho más fácil en un sistema autoritario, pues decir yo hago esto y se hace y ya, ¿verdad? Pero en un sistema democrático hay que poner de acuerdo a muchas personas, pero ese es el reto, o sea, hay que tomar ese reto. No hay otra vía, o sea, creo que no hay forma, digamos, hoy no deberíamos aceptar otra forma que no sea la forma democrática. Ok, pero escuchar a muchos en momentos en donde urgen cambios, ese es el gran reto, porque Pero tienes que dar respuesta ya sí, a muchas demandas. Lo que pasa es que esos muchos también tienen que tener una disposición a negociar, tienen que haber una disposición a perder, a ceder. ¿Verdad? Y también tienen que haber mecanismos para canalizar la voz de muchos, ¿verdad? Por eso los partidos políticos como vehículo que conecta a la ciudadanía con las instituciones políticas y estatales son tan importantes, porque ese debería ser el mecanismo. Pero cuando no nos funcionan los partidos políticos, cuando no nos funcionan las representaciones, cuando no tenemos acceso a nuestro representante... Y el ejemplo perfecto fue la reforma al sistema de justicia. Digamos, teníamos unas mesas donde todo el mundo se sentaba a hablar cualquier cosa, eran un desorden, pero bueno, se logró cierto consenso al final, que se rompió, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Los partidos políticos simplemente aprovecharon eso para hacer lo que se les daba la gana. ¿Por qué? Porque esas fuerzas políticas que estaban representadas en las mesas no están representadas en los partidos políticos. La gente de los partidos políticos es otra gente. Gente que tiene intereses personales, que lo que quiere hacer es negocio, que lo que quiere es usar la política y el Estado para su beneficio personal y no quieren hacer política de verdad. Entonces, creo que lo que deberíamos es pues voltear un poco las cosas. La mesa de socialización debe ser de partidos políticos. Esta gente que está sentada en las mesas de negociación, por ejemplo, de la reforma al sistema de justicia, que eran élite, porque todos eran élite, gente que estaba en espacios de influencia, gente que estaba en la academia, gente que estaba en el sector privado, gente que estaba en sociedad civil. Esa gente es la que debería estar en los partidos políticos negociando, porque ahí es donde está el poder, ahí es donde se pueden hacer los cambios. En la mesa no se logró gran cosa. Bueno, regresando solo un último punto, Marielos. Que no lo contesté, el tema de Vox, por ejemplo, y el crecimiento de la extrema derecha y el detrimento de la moderación, que fue Ciudadanos, que perdió rotundamente en las últimas elecciones. Yo creo que esa es la evidencia clara de que la ciudadanía está cansada un poco de la democracia y está tornándose a estas soluciones que pueden ser para ellos rápidas o simplistas, y eso es lo preocupante, ¿verdad? Que usualmente algo que es complejo no se resuelve de la noche a la mañana y no se resuelve con una política o con una persona, sino llevan procesos largos. Y la moderación parece que está más en peligro. Está en horas bajas. Bueno, muchísimas gracias por este análisis, Luis Miguel, Mónica, Marielos. A usted muchas gracias por su preferencia y sintonía. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche.